Saludos, bendiciones, amados amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa, El Dr. Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York, contento y agradecido de Dios por una oportunidad más de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Queremos decirles que estamos agradecidos de Dios porque podemos continuar con nuestra versión del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a continuar con el capítulo 4, donde el apóstol Juan pudo ver el trono de Dios y alrededor del trono de Dios 24 asientos, 24 tronos, y sobre estos tronos 24 personas. Además vio un arco iris, vio un mar de cristal o un mar como de cristal, y también vio a 4 seres vivientes. En el día de hoy vamos a hablar justamente de los 4 seres vivientes. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué están allí? ¿Y qué pretende Dios con estos seres vivientes? ¿Y qué relación tienen estos seres vivientes con la creación de Dios o con la tierra, con nosotros, los que estamos trabajando con fervor nuestra salvación? En Apocalipsis, el capítulo 4, los versículos del 6 al 11, que ya hemos leído en varias ocasiones en nuestros programas anteriores, me gustaría volverlos a leer ahora nuevamente para dar inicio a esta conversación sobre los 4 seres vivientes o bestias del Apocalipsis. No las bestias que aparecen en el capítulo 11, el 13 y el 17. Estamos hablando de unas criaturas vivientes de fuego que aparece en este capítulo número 4. El texto dice de esta manera: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y dice el 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los ocupantes de esta parte de la historia en la escena de Juan, que es una parte muy importante, Juan ve un mar de vidrio, un mar que describe como un cristal, semejante a un cristal, y en el fondo hay 4 seres vivientes. Además de indicar que el mar es como de cristal, Juan no nos da ninguna explicación del significado de ese mar. Sin embargo, como en otras partes del libro, Juan espera que el lector pueda tener sus conclusiones de escenas similares en otras partes de la Biblia. Aquí parece haber una analogía o una comparación con un mar de bronce en el Antiguo Testamento, o el mar
fundido en el templo. Ambos eran fuentes o lavacros diseñados para la limpieza de los sacerdotes y contenían agua utilizada para varios ritos ceremoniales. Pero esto puede representar típicamente el poder santificador de la palabra de Dios. No se puede proponer una interpretación segura con relación a esto. Se han dado todos los tipos de interpretaciones simbólicas, más o menos, y algunas de ellas hasta fantasiosas, pero son interpretaciones que no nos lleva a ningún lado, son muy conflictivas y por eso ni siquiera las vamos a mencionar aquí. Pero el hecho de que no se da ninguna explicación en el texto no significa que no tenga su importancia. Juan, sin embargo, está ocupado en este punto más que en el mar de cristal, en los 4 seres vivientes que vio, que describe en medio y alrededor del trono de Dios. Y una cosa importante que hace Juan, escucha bien esto, es que registra que estos seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás, y que cada uno de ellos tiene 6 alas. Además, cada una de las bestias o de estos 4 seres vivientes se distinguen del otro por la fisionomía, la manera en que describe su cabeza. Estos seres vivientes, que es la palabra zoom que se usa en la Biblia, significa seres vivientes. Ahora, hay unas bestias, hay algunas traducciones que descifran a estos seres vivientes como bestias. En la versión en la versión en inglés, King James, dice bestias, pero es una bestia diferente a la bestia que aparece, como ya les dije, en los capítulos 11, 13 y 17 del libro de Apocalipsis, porque esta es la palabra zoom, pero la otra es la palabra terión, que significa las bestias que aparecen en el capítulo 11, 13 y 17, que son unos animales salvajes. Pero estos no son animales salvajes, son seres vivientes que están allí para y por Dios, para proteger el trono de Dios y también para hacer algunos trabajos en la tierra. La primera vez que nosotros oímos hablar de esos seres vivientes, lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios tiene que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén y poner allí a estos seres vivientes con espadas resplandecientes, cuidando la entrada del trono de Dios. Es la primera vez que sabemos de estos ángeles en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24, donde allí se les llama querubín, no seres vivientes, sino querubín. Fueron colocados en la entrada del jardín para evitar que Adán y Eva regresaran a el huerto del Edén. Parece significar que ellos estaban ahí para guardar el camino al árbol de la vida. No podían permitir que Adán y Eva llegaran a entrar al huerto del Edén y disfrutar nuevamente del árbol de la vida. Pero también puede significar que ese lugar donde estaban estacionados había un tabernáculo, un lugar de culto al que Caín y Abel hacían sus ofrendas a Dios.
Ese lugar era un lugar prácticamente sagrado. Y allí entraban Caín y Abel en la presencia de Dios. Les hice en un comentario en uno de los programas anteriores con relación al tabernáculo de Dios. Y parece que algunos comentaristas piensan que el tabernáculo de Moisés es idéntico al tabernáculo en el cielo, donde hay un patio o unos atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Estamos diciendo que ese trono de Dios allí tenía todas las características del tabernáculo de Dios. Todo estaba representado allí. Y es por eso que Hebreo, el capítulo 9, nos dice que el tabernáculo de Moisés era como un tipo o símbolo del tabernáculo celestial. Pero aquí estamos certificando que cuando estos querubines estaban en la entrada del huerto del Edén, para que Adán y Eva no regresaran al Edén, pareciera que había un tipo de tabernáculo, un lugar de culto al que ellos recurrían para entrar en la presencia de Dios. Cuando a Moisés se le dio en el monte santo el patrón del tabernáculo, se le ordenó hacer el arca del pacto con 2 querubines sobre el arca del pacto o el arca del testimonio. Estos 2 querubines eran guardianes del propiciatorio, donde se manifestaba la presencia shekinah de Dios. Estos ángeles querubines que estaban allí guardaban ese lugar. Entonces lo guardaban para la presencia de Dios. Cuando Dios visitaba el tabernáculo, allí era donde Él llegaba. De la misma manera que nosotros encontramos a esos querubines ahí en ese lugar, en el trono de Dios, estos querubines también estuvieron en el propiciatorio, en la presencia de Dios, cuando Dios visitaba el tabernáculo. Pero no es hasta que Ezequiel tuvo su visión de los querubines que tenemos una descripción exacta de cómo son esos querubines. Y vamos a leer para ustedes con lo que dice Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 9. Bueno, vamos a dejarlo un poquito más adelante. De manera similar, estos 4 seres vivientes respectivamente tenían, uno se parecía a un león, otro a un becerro, a un hombre, a un águila, y se consideraban sus aspectos de manera diferentes de la majestad divina. Todos estos son supremos en sus respectivas categorías. Es decir, que los seres vivientes que Juan pudo ver ahí alrededor del trono de Dios, que cuidaban el trono de Dios y que se movían a donde quiera que Dios va, estos seres vivientes acompañaban a Dios, acompañan a Jesucristo a donde quiera que Él va, tenían respectivas o características diferentes. Tenía uno con la cara del león, que el león representa la majestad y omnipotencia de las bestias. El becerro o el buey, que representa más importante que todo a los animales domésticos, significa paciencia y trabajo continuo. El hombre
es la más inteligente de todas las criaturas de Dios, especialmente en inteligencia y poder racional. Finalmente, el águila es el más grande entre las aves y es un símbolo de soberanía y de supremacía. Ahora, cuando nosotros miramos eso, estamos diciendo que nosotros tenemos aquí en la tierra una representación del cielo, del león, del hombre, del becerro y también del águila. También se ha hecho una comparación de los 4 seres vivientes con los 4 evangelios que presentan a Cristo de 4 maneras o aspectos principales diferentes de su persona. Cada evangelio presenta a Jesucristo de manera diferente. Como el león, Jesús es el león de la tribu de Judá, representado como el buey en el libro de Mateo. Como el becerro o el buey joven, es el siervo de Jehová, el fiel que aparece como aparece en el Evangelio según San Marcos. Como el hombre es Jesús humano, representado en el Evangelio de San Lucas, y como águila es el divino Hijo de Dios, representado en el Evangelio según San Juan. Además de eso, se observa, amados amigos, que los escritores rabínicos antiguos declararon que las tribus de Israel levantaron sus tiendas y también estandarte en los 4 lados del tabernáculo en este mismo orden. La tribu de Judá, un león; la tribu de Efraín, un buey; la tribu de Rubén, un hombre; y la tribu de Dan, un águila. Y el hecho de que haya 4 seres vivientes también es digno de mención y parece indicar una relación de Dios con el universo material o el mundo en general. Ahora, estos seres vivientes son representativos de Dios, son como en el caso de las 7 lámparas, una encarnación física de lo que de otra manera serían invisibles para el ojo natural. Para Juan, la escena es sin lugar a dudas una revelación majestuosa. Una explicación alternativa es que los 4 seres vivientes son ángeles cuya función es traer honra, honor y gloria a Dios. Los ángeles, mis amados hermanos, como se ven en las Escrituras, varían mucho en su apariencia y son una explicación muy plausible lo que nosotros estamos viendo. Los ángeles se ven con frecuencia en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis y también en Ezequiel y en el libro de Apocalipsis específicamente. El hecho de que estos seres vivientes tengan 6 alas, al igual que los serafines en Isaías el capítulo 6, añade peso a la interpretación de que son ángeles o mensajeros de Dios, están allí al servicio de Dios. No son autónomos, no hacen lo que ellos quieren, sino que están al servicio de Dios. Y estos seres vivientes están diseñados, escucha bien, para enfatizar la santidad de Dios y su eternidad, en que según la Escritura no descansan de día ni de noche, sino que están ahí para decir, escucha bien, santo, santo, santo. 3 santos, no 4, no 2, sino 3, porque ellos están ahí para glorificar y honrar a la divinidad. Y ese santo para Dios, santo para Jesucristo y santo
para el Espíritu Santo. Y luego dicen, Señor Dios Todopoderoso, que era y es y que ha de venir. La presencia de estos seres vivientes celestiales contribuyó mucho a la impresión general majestuosa, la santidad, la soberanía y la eternidad de Dios a los ojos de Juan, porque ellos entonces traen adoración a Dios. La adoración de las criaturas y los ancianos. Y siempre, dice la palabra, que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los representantes de la tierra, se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más hacen ellos? Ellos echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aunque se dice anteriormente que las escrituras vivientes no descansan de su atribución de santidad, según el versículo 9, periódicamente descansan de decir santo, 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 para dar gloria y honra, unas glorias y honras especiales a Dios, al que está sentado en el trono. Y en tales ocasiones, según el versículo 10, los 24 ancianos se unen a ellos en adoración y se postran delante de Dios en su trono. Esa es una adoración que incluye el arrojamiento de sus coronas de vencedores ante el trono, declarando la gloria y la honra y el poder, porque todas las cosas han sido creadas por ellos. Y observen bien, amados hermanos, lo que estamos diciendo aquí. Diferente a la manera egoísta de nosotros adquirir las cosas en esta vida, las coronas y demás, estos 24 ancianos y seres vivientes tenían las coronas, pero en el momento de la adoración y la alabanza a Dios, tomaban sus coronas y las arrojaban delante del que está sentado en el trono en forma de adoración a Dios, declarando que no hay otro como Él y que Él ha sido, según Dios, para gloria y honra y alabanza y atributos a Él. Ahora, en la parte final del capítulo 4 muestra varias verdades importantes. Y es evidente que estos seres vivientes están diseñados para honrar a Dios, agradecer a Dios. Y el énfasis está en los atributos divinos a la deidad, no exclusivamente al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, sino a la Trinidad. Y la adoración de estos 24 ancianos tiene una nota más particular. Y dice, no solo adoran y reconocen estos atributos de Dios, sino que se apoyan su adoración en la soberanía de todo el universo. En otras palabras, reconocen no solo los atributos, sino también las obras de Dios que revelan esos atributos. Arrojan sus coronas ante el trono, testifican que si no hubiera sido por la gracia y la salvación y la bondad de Dios, no podrían haber tenido la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí la criatura
o estos seres vivientes honran a su hacedor y aceptan la máxima de que el hombre necesariamente debe estar sujeto a su creador. El mundo de hoy no quiere hacer eso. El mundo de hoy no quiere reconocer al Señor su Dios. Y aunque los hombres se benefician de la bondad de Dios y viven en un universo de su creación, tienden a descuidar la adoración a Dios. Hay que estarle diciendo a la gente: ponte de pie, levanta las manos, adora al Señor. Pero hay algo que el mundo debe entender hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hay que entender que la palabra de Dios nos dice que todo hombre tendrá que doblar sus rodillas al Señor y declarar que Él es el Señor. La diferencia es que algunos lo hemos hecho ahora para nuestra salvación, pero hay algunos que van a esperar la última hora, cuando ya no hay nada que se pueda hacer para su salvación, para finalmente declarar: tú eres el Señor, y postrarse de rodillas delante de Él. La bendición es que nosotros lo hagamos ahora. La Biblia lo dice: y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si lo haces ahora, alcanzas la vida eterna. Pero hay algunos que lo harán de camino para el infierno, porque van a tener que hacerlo de toda manera. Uno de los objetivos importantes del libro de Apocalipsis es rastrear el movimiento divino de la historia hacia la meta del reconocimiento universal de Dios. El libro de Apocalipsis busca que el hombre pueda reconocer a Dios. Es el propósito de Dios, es el propósito del Hijo, es el propósito del Espíritu Santo, y ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Amado amigo y hermano, te hago la invitación para que en este momento, que todavía la puerta de la gracia está abierta, que tú puedas venir a Cristo y decirle: tú eres mi Señor y Salvador, y de esa manera sellar tu destino con el Señor. De cualquier manera lo vas a tener que confesar. Algunos esperarán su viaje hacia el infierno para hacerlo. Gracias por compartir con nosotros. Recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.